la mejor estrategia de seguridad nacional es un buen manejo de la economía y por ende un buen manejo de lo que es la generación de empleo. Pero ¿qué hacemos en el Ecuador? Con un sector privado famélico que critica cuando el Estado emplea a la gente. Entonces dicen, hay que bajar el gasto del Estado. O sea, voten gente, quiere decir eso. Sector industrial del Ecuador que no produce ni agujas de coser. Estamos siguiendo las huellas de Colombia. Nos estamos convirtiendo en una Colombia, pero una Colombia de hace años. Ya vimos, yo no estoy diciendo porque lo sé. Vayan a venir aquí un fiscal a preguntarme qué sé. Pero no, ya van a comenzar a aparecer coches bombas. Guillermo Lazo declaró que el correísmo utiliza a los indígenas para lograr impunidad. Lo acaba de declarar. Pero viene el tema. ¿Y por qué lo declara? Está sentado en las mesas de diálogo con los indígenas, con los que le han, según él, son los que han sido convencidos por el correísmo y los ha manipulado en los disturbios que hubieron en junio. Entonces es una barbaridad. O sea, está provocando que se rompa el diálogo. Yo lo dije, no ahora, porque no es que yo estoy haciendo opinión en este momento. Yo vengo haciendo opinión muchísimas decenas de años. Y lo dije hace muchos años. Este Ecuador se va a destruir internamente. Y van a comenzar a aparecer, lo dije en varias intervenciones, van a aparecer fiscales muertos, van a aparecer auditores muertos, van a aparecer jueces muertos. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ser, aunque es repetitivo, justa. Porque después vienen los problemas. También se exceden muchas veces los funcionarios públicos. Pero más allá de eso, de esa eventual posibilidad, en el caso del fiscal Edgar Escobar, investigó, como usted dice, la masacre de noviembre de 2021 de la penitenciaría electoral. Lo que usted ya dijo, no lo voy a repetir. Fue director de la penitenciaría del Litoral durante el 2010. Es importante ver. También investigó el caso Ispol. Entonces, hay casos que son pepa y hay que, obviamente, lo vuelven conflictivo dentro de un proceso en el Ecuador. Y entonces, esta no es la única muerte. Así, pero a ojo de buen cubero nomás. En estos últimos meses, no estoy diciendo años, el fiscal de Los Ríos, Federico Estrella, fue asesinado. La fiscal de Manabí y su asistente, la fiscal Luz Mañana Delgado, fue asesinada. El fiscal de Esmeraldas, Juan Neira Jaime, fue asesinado. Se intentó asesinar a Víctor Hugo Alcíbar, fiscal de Santo Domingo de los Ácheles, pero sin embargo del atentado no se salvó la mujer que lo acompañaba y murió. El juez Nelson Yanis, hace poquitos días, juez del Lago Agrio, fue asesinado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado que ha permitido que el Ecuador se descomponga de la forma como se descompuso? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de justicia que no camina, porque tenemos actividades ilegales por todo lado. Y obviamente la gente se está acostumbrando, estamos siguiendo las huellas de Colombia, nos estamos convirtiendo en una Colombia, pero una Colombia de hace años. Ya vimos, yo no estoy diciendo porque lo sé, vayan a venir aquí un fiscal a preguntarme qué sé, pero no, ya van a comenzar a aparecer coches bombas. Ya van a comenzar a aparecer. Ya apareció Costales en Cristo del Consuelo con explosivos. Y mataron a Alquera y al que no era. Entonces, todo esto es signo de una descomposición social. Fruto de los malos gobiernos. Fruto de aquellos que creen que la gente puede vivir sin tener con qué alimentarse, con qué tener salud, con qué educar a sus hijos, en dónde vivir. Mientras esto se dé en el Ecuador, el delito va a crecer a niveles alarmantes. Entonces, esto es un tema que la gente tiene que verlo. Y claro, cuando uno ve la campaña electoral de este momento, esto lo puede ver cualquier persona. El eje principal de todos los candidatos es, yo voy a dar seguridad. ¿Cómo vas a dar seguridad? Un alcalde, ¿cómo va a dar seguridad? Un prefecto, ¿cómo va a dar seguridad? No mientan, dejen de ser mentirosos contumaces.
Entonces le mentan y el pueblo cree que sí, con este va a poner orden. No funcionan las instituciones. Y las instituciones son claves. El manejo de la economía. Porque hay cuestiones estructurales que son las que reflejan el crecimiento de la delincuencia. El tema del manejo, la mejor estrategia de seguridad nacional es un buen manejo de la economía y por ende un buen manejo de lo que es la generación de empleo. Pero ¿qué hacemos en el Ecuador? Con un sector privado famélico que critica cuando el Estado emplea a la gente. Entonces dicen, hay que bajar el gasto del Estado. O sea, voten gente, quiere decir eso. Voten gente a la desocupación. Pero viene el tema, y ustedes, sector privado, ¿cómo han generado puestos de trabajo para la gente? ¿Cómo generan? Si son especulativos nomás. Sector industrial del Ecuador que no produce ni agujas de coser. Entonces, ¿cómo creen que la gente, que además crece a una tasa demográfica muy alta, cómo creen que van a vivir esa gente? Entonces, y encima, un país que no ha tenido desde hace mucho tiempo una política migratoria, porque aquí entra el que le da la regalada gana y no tiene mecanismos para decirle se regresa a su país y comienzan a aparecer la gente de derechos humanos, que el refugiado, que esto de aquí, el demás acá, cuando son gente que no vienen por un tema de refugio. Primero vienen porque en este Ecuador hay dólares que hacen falta en Colombia, que hacen falta en Venezuela. Por eso se meten acá. No es porque están perseguidos. Hay dólares. Con que manden $30 mensuales a Venezuela, ya tienen para comer bastante. Por la depreciación brutal que tiene la moneda venezolana. Y con Colombia, en este momento, con el peso, está más o menos a 4.600 pesos un dólar. Lo mismo. Pero es un país de ingenuos, de pendejos, para decir la palabra exacta. Los repletos de extranjeros, quitándole trabajo a los ecuatorianos, y los ecuatorianos no sabiendo por dónde salir a buscar trabajo en el exterior. Entonces, este país va rumbo al despeñadero. Doctor, justamente eso a dónde va Ecuador, porque mire, 3 policías fueron detenidos cuando uno de ellos intentaba ingresar 496 municiones en su chaleco antibala. No sé si usted lo vio, al centro de rehabilitación social de Cotopaxi. En Los Ríos también se hizo viral un video donde un policía en servicio activo golpeaba a una mujer que sería su esposa en pleno espacio público, y pese a que el tipo la maltrataba a la mujer, ninguna persona de las varias personas que se encontraban en ese lugar, nadie intervino para ayudarla a la señora. Y otra cosa más, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en una concentración de campaña, bromeó refiriéndose a otro candidato diciendo que póngalo aquí para ver si sale vivo, haciendo alusión al lugar donde se encontraba, de que era un barrio peligroso de Guayaquil. ¿Qué está sucediendo, doctor? Obviamente los problemas que son estructurales, la economía y lo mal que están las políticas públicas, que tal vez ni existen, pero se está normalizando la violencia desde la ciudadanía. Pero desde luego, pues. Desde luego, porque si son temas estructurales, no se resuelven con parches. No se resuelven. Yo siempre he dicho en todos los medios de comunicación, hay que atacar a las causas, no a los efectos. Porque si ataca a los efectos, no se ataca a la causa, el problema sigue. Si a usted le duele el estómago, la cabeza, y se va y se toma un analgésico, está ocultando la enfermedad que de pronto está teniendo o la infección que está teniendo. Entonces le baja el dolor, pero va a volver el dolor. Porque de pronto está con una infección, de pronto está ocultando el inicio de una peritonitis, por ejemplo. Entonces usted no puede trabajar en los efectos, tiene que trabajar en las causas. Pero ¿qué va a trabajar en las causas en este país? El país del cuenteo, el país de donde le toman del pelo a todo el mundo, incluyéndole el que está en el gobierno ahora. Guillermo Lasso declaró que el correísmo utiliza a los indígenas para lograr impunidad. Lo acaba de declarar, pero viene el tema. ¿Y por qué lo declara? Está sentado en las mesas de diálogo con los indígenas, con los que le han, según él, son los que han sido convencidos por el correísmo y los ha manipulado en los disturbios que hubieron en junio. Entonces es una barbaridad. O sea, está provocando que se rompa el diálogo, lo cual a mí me vale una regalada gana, porque los indígenas a mí no me representan. Pero más allá de eso, o sea, o definitivamente no entiende las cosas desde el punto de vista político,
pero es una persona que es un irresponsable. Pero mire lo que dice, que en junio, que es fruto de las manifestaciones, hubieron pérdidas de $1.000 millones del Ecuador. Dice la mitad por una interrupción de la producción petrolera. A ver, hijito, creo que sí eres banquero. Algo has de entender. Eso no se perdió, no es una pérdida. Eso es un lucro cesante. O sea, no sacar el petróleo, porque no es que la producción salió y se derramó y se esfumó. Sencillamente se bajó las tasas de producción de algunos campos hasta que se reanuden las condiciones de una especie de tranquilidad. Pero no es que hubo un perjuicio ocasionado de pérdidas de $1.000 millones. Esa producción petrolera no se perdió. O sea, es un concepto mal dicho, mal utilizado, que demuestra que el hombre no tiene la menor capacidad para entender las cosas. Dice, y la otra mitad por cese de la actividad privada, que siempre andan quejándose, pero nunca se preocupan de que hay que mejorar las condiciones de vida de la gente. Solamente que ellos tengan una buena cantidad de dinero para sacarla al exterior y vivir para el resto de la vida dentro de niveles de opulencia y de comodidad. Pero volvió a decir una barbaridad, lo acaba de volver a decir. Dice que hay la grave situación carcelaria que se traduce en 3 problemas. Falta de un censo de población carcelaria en toda la historia de la República. Hacinamiento del 20% de las prisiones y un déficit del 50% de guardianes de prisiones. Entonces viene falta de un censo de la población. Lazo dice, prometió tener listo en diciembre el primer censo de reclusos del país con sus identidades y condenas. Por Dios, dejen de ser así, pues. Código Orgánico Integral Penal. Artículo 681. Registro obligatorio de las personas privadas de la libertad. En el registro, cuando ingresan, se les pide toda la información y además la información que viene de los juzgados. Artículo 688. Separación. En los centros de privación de libertad, las personas están separadas de la siguiente manera. Las sentencias a penas privativas de libertad de las que tienen medidas cautelares, las mujeres de los hombres, las que manifiestan un comportamiento violento de las demás, las que necesitan acción prioritaria de las demás, y etc. cosas. Pero viene el tema, que no queda allí. Hay el reglamento del sistema de rehabilitación social, instrumento vigente, que en el artículo 21 nos habla, antes mismo nos dice, cuando ingrese la persona a un centro de privación de la libertad o a un centro de rehabilitación social, cuando ingresan, toda la información que hay que pedirles. Artículo 25, separación de personas privadas de la libertad. Entonces dice, la máxima autoridad del centro de privación, en coordinación con el equipo técnico y de seguridad penitenciaria del centro, organizará y ubicará a las personas privadas de la libertad bajo los criterios de separación en secciones diferenciadas de acuerdo a los siguientes parámetros: condición jurídica, sexo, edad, nivel de seguridad, tipo de infracción cometida. Y dice Lazo que va a tener la información con los delitos cometidos. Si al ingreso ya se sabe la información que tienen que recabar, qué tipo de delito, qué tipo de necesidad de protección, delitos flagrantes cometidos y etc. cosas. Y en el artículo 26 del reglamento dice que deberá haber un sistema informático de gestión penitenciaria en la que se almacene, procese, organice y mantenga actualizada la información de todas las personas privadas de la libertad. Y que obviamente la máxima autoridad del centro de privación es responsable de mantener actualizada la información en el sistema informático de gestión penitenciaria. Y aquí hay 13 numerales de la información que tiene que recabarse de cada preso. Entonces viene la pregunta. O sea, Guillermo Lasso Mendoza, presidente del Ecuador, ¿qué cree usted? ¿Que somos pendejos los ecuatorianos? ¿Que está haciendo un censo cuando el censo en el Ecuador es el sistema de información sistema informático de gestión penitenciaria, que es un sistema que tiene que ser actualizado día a día, cada día? No que tiene que hacerse un censo, que es lo mismo que un sistema de información, sino que eso tiene que hacerse cada día.
Hoy ingresó fulano, entra en las estadísticas. Hoy salió mengano, siguen las estadísticas. Como salido, pero queda la información de esa persona para saber qué delitos cometió, cuánto tiempo estuvo en la cárcel, cómo purgó, tuvo buen comportamiento, no lo tuvo, etc. cosas. Entonces no nos venga a decir que nunca ha habido un censo, porque entonces no ha funcionado nunca el reglamento del sistema de rehabilitación social, lo cual es una mentira. Y entonces, esto es un tema grave, lo que acaba de decir nuevamente. Y nuevamente hay que decirle, no nos tome del pelo, porque el sistema informático de gestión penitenciaria es un censo permanente de la población carcelaria. Y nos quiere decir que con él va a haber el primer censo de población carcelaria. Y hay más de una persona ingenua que de pronto le cree. Esencia Marina, agua de mar con el más alto estándar de producción, con procesos de purificación a través de filtración UV y ozonización, embotellado con plástico alimenticio, agua de mar totalmente apta para el consumo humano por el aporte de minerales y oligoelementos, comprobados. Somos una empresa que maneja su imagen como pioneros en el Ecuador desde el año 2016, con su fábrica de producción a más de 3.750 metros sobre el nivel del mar, que le garantiza aún más calidad del producto. Esencia Marina está ya al alcance de sus manos, de venta en los principales locales y centros comerciales del país.